Buenos días, queridos hermanos. Estamos nuevamente reunidos por este medio, plataforma de YouTube, este domingo 10 de enero del 2021. En esta mañana vamos a abrir nuevamente la palabra del Señor con el tema del mes, la iglesia. Y como subtema para este domingo 10, una iglesia unida. Nuestro hermano Iván Hanse nos visita de la iglesia de Lambertucci, de Escobar. Nuestro hermano es uno de los ancianos responsables de ese lugar y él nos ha de entregar en esta mañana el mensaje. Pero antes que nuestro hermano nos entregue el mensaje que el Señor ha puesto en su corazón, vamos a cantar y vamos a escuchar cantar. Así que vamos a invitar a los hermanos que se han preparado esta semana para para acompañarnos a cantar, y también así lo vamos a escuchar cantar a nuestra hermana Andrea Vargas. Así que bueno, nos disponemos a alabar al Señor y también a escuchar a nuestra hermana Andrea. Juntos sintiendo lo mismo, unidos por Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, darle algo al que no tiene, ayudar al que está solo y sin amor, juntos amándonos todos, como nos ama Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. Mira, Señor Jesús, este es tu pueblo y quiere alabarte, viene a ofrecerte hoy todo su amor. Hoy no viene a buscar, solo viene a entregar. Mira, Señor Jesús, solo te quiero alabar. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos
somos uno en el Señor, en el vínculo del amor. Al unir nuestro espíritu al Espíritu de Dios, somos uno en el Señor. Todos juntos cantémoslo al sentir el amor de Dios. Si juntamos nuestras manos, los demás comprenderán que somos uno en el Señor. Unidos, unidos en su nombre, unidos. Unidos, unidos en su nombre, unidos. Por este mundo, paz y amor tenemos. Por este mundo, paz y amor tenemos. Unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por este mundo cantando amor. La gloria del Señor en ti resplandecerá, y el mundo se llenará de amor y de paz.
estar sin mancha ante Él vendré, justificada por la fe, justificados por la fe. Muy bien, muchas gracias hermanos por estas participaciones musicales. Ahora sí, nos disponemos a escuchar el mensaje que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro hermano Iván Hansé, que dijimos, como dijimos ya, de la iglesia en Lambertucci, y el subtema para el día de hoy, una iglesia unida. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es un privilegio estar en este momento junto a todos ustedes a través de este medio y compartir la palabra de Dios, sobre todo en esta fecha tan especial para la Iglesia del Complejo Evangélico Pilar, cumpliendo los 40 años. Queridos hermanos, felicitaciones. Que el Señor les dé más años y sigan siendo fieles y de testimonio a nuestra sociedad. Siempre oramos por ustedes y siempre estaremos dispuestos a correr junto con ustedes en la carrera cristiana. Gracias por la oportunidad que me dan de compartir la palabra del Señor. En esta mañana hablaremos acerca de la unidad de la Iglesia tocando un subtema que va a ser predisponiéndonos a la comunión entre los miembros. Queridos hermanos, la mayoría de los creyentes sabemos que la comunión cristiana debe ser la vida en unidad de la iglesia, de los miembros en la iglesia local. Ahora, esta comunión tiene que ver con las distintas acciones que realizamos dentro de la iglesia local. Tiene que ver con la conjugación mutua en los cantos, en las oraciones, en el estudio de la palabra, en el servicio, en la colaboración, en el aliento mutuo, en las pruebas y dificultades, en las alegrías, en el amor, en la evangelización. Tiene que ver con todos estos detalles. Esa conjugación mutua en todas estas acciones, en todas estas actividades, lo llamamos comunión. Pero cuánta falta hace que esto se profundice y cuánta falta es que cada creyente se predisponga aún más a dar de sí mismo y a recibir para sí mismo de parte de los otros hermanos. En esta mañana quiero alentarles mostrándoles algunas razones que nos permitirán predisponernos aún más de lo que ya estamos a la comunión cristiana. Pero antes quiero rogar al Señor para que nos pueda iluminar con su palabra en esta hora. Oremos. Padre, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar atentos a tu palabra. Hoy la abrimos con la esperanza de que tu Espíritu hable a nuestro corazón. Señor, cuán importante es que tú hables a nuestra vida. Señor, rogamos tu asistencia, tu ayuda, tu dirección y tu guía. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Oramos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, la primera razón de por qué cada uno de los creyentes debe predisponerse a la comunión en la iglesia local es porque la iglesia es un proyecto de Dios. Ahora, quizás me preguntas, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver. Cuando tú lees todo el Antiguo Testamento, no aparece en ningún lugar la iglesia. Pero en Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor lo menciona por primera vez. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Y la palabra de Dios dice así: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Queridos hermanos, estas palabras de este versículo tienen un alto contenido doctrinal. Podríamos pasar muchas horas estudiando, pero no es nuestro asunto hoy día. Tomaremos de esta declaración del Señor la frase: edificaré mi iglesia. ¿Qué vemos en esta frase? En primer lugar, la resolución del Señor. Él está tomando una decisión. Va a comenzar algo importante.
Y está diciendo, eso que yo voy a comenzar se llama iglesia y participaré en la edificación de ella. Es la decisión más importante. Por eso, la resolución del Señor resalta en este tiempo de la historia. Ahora, fíjese, hermano, que no solamente está la resolución del Señor, sino también la obra en su conjunto. Edificaré mi iglesia. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos miembros? ¿Qué cosas tiene que hacer el Señor? Aún no se sabía. Ahora en el tiempo sabemos muchas cosas más, pero en ese momento era el puntapié inicial de este gran proyecto llamado iglesia. Ahora, en esta frase, edificaré mi iglesia, tomando la figura de un edificio, el Señor va a mostrarnos cómo ese proyecto irá en crecimiento, donde sus componentes, a medida que van entrelazándose, uniéndose, aumentarán en fuerza, en tamaño, en utilidad y en efectividad. Es el proyecto de Dios. Saben también que no es la única vez que este concepto de edificio, de esta figura, hablando de la iglesia como edificio, no es la primera vez que aparece. El apóstol Pedro también lo utilizó. Observa lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 5. Dice la escritura de esta manera: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué está diciendo en síntesis el apóstol Pedro? Está diciendo que la conjugación de los miembros en comunión, como piedras vivas, entrelazando sus vidas, va a forjarse un lugar especial de adoración. Qué impresionante, ¿verdad? Ese es el proyecto de Dios. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 9, dijo estas palabras: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y seguidamente dijo estas palabras: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mira cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Qué palabras impresionantes, hablando de la labor, del servicio que cada uno de los creyentes hacemos en la iglesia local y fuera de ella. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo en esta porción de la Escritura? Hermanos, está pidiendo que los creyentes consideren seriamente su participación, su labor, su servicio en la sobreedificación de la iglesia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Mi querido hermano, hermana, usted y yo somos parte de este proyecto. El Señor lo comenzó y a lo largo de los años lo fue edificando. Usted se sumó como piedra viva, yo me sumé como piedra viva, y otros se sumaron como piedra viva, y muchos otros seguirán sumando como piedra viva, y entonces nos iremos entrelazando. Por eso es importante la predisposición a la comunión, porque usted no está en otro proyecto. Este es el proyecto de Dios y lo debemos considerar con total entrega al Señor. Por eso, escúcheme bien lo que voy a decir, la predisposición a la comunión no es una opción, sino una obligación.
es la respuesta natural que todos los creyentes tenemos que tener, porque somos parte de este proyecto que Dios está llevando a cabo aún en nuestros días. Una verdadera razón para que todos nosotros estemos siempre predispuestos a la comunión. Ahora, la segunda razón. ¿Cuál es esta segunda razón? La iglesia y su unidad fue el objeto de su oración, de la oración del Señor Jesús. ¿Dónde lo encontramos en la Escritura? En Juan capítulo 17. Después de tener ese tiempo de conflicto y de conferencia, de reunión con sus discípulos, preparándolos para su despedida, porque irá camino a la cruz, antes de esto, separa a sus discípulos y les habla de las cosas que tienen que suceder y les alienta y termina este periodo orando con preciosas palabras. Queridos hermanos, cualquiera que lea este capítulo 17, donde está la oración del Señor Jesús, quedará verdaderamente impactado. Yo recuerdo la primera vez que leí esta porción de la Escritura, quedé como en un shock, porque estaba pudiendo percibir el corazón del Señor Jesús, abriéndose, revelando aquello que Él siente en su corazón por este proyecto que se llama Iglesia y por lo que quiere que sea en el futuro. En los primeros 5 versículos de este capítulo 17 encontraremos la oración personal del Señor Jesús, dando a entender que su labor en este mundo terminó y que Él tiene que volver a la gloria. En los siguientes versículos, del versículo 6 hasta el versículo 19, la oración del Señor Jesús se enfoca en los discípulos quienes están en su entorno en este momento. ¿Saben, hermanos? Y a ellos les pide, o mejor dicho, por ellos pide que ellos se mantengan en santidad, que sean guardados del mal, y que sean uno, que mantengan la unidad. Y de esta manera el mundo entendería quiénes eran ellos. Y a partir del versículo 20 hasta el versículo 26, la oración se enfoca en todos nosotros que estamos de este lado de la historia, de este lado de la cruz. El versículo 20 de este capítulo 17 comienza diciendo: «Mas no os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». En esa oración estabas tú y estaba yo. Estaban todos nuestros hermanos que están de este lado de la cruz. El Señor estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. ¿Y sabe qué pidió? Mira lo que dice en el versículo 21. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Queridos hermanos, como seres humanos somos propensos a expresar nuestro egoísmo, promocionándonos a nosotros mismos, compitiendo unos con otros, produciendo fricciones, cismas y sobre todo profundas heridas en la iglesia local. No siempre pasa eso en las iglesias, pero es muy común. Y a través de la historia nosotros podemos ver que esto sí ha ocurrido. Y ocurre porque los miembros no se predisponen a la comunión. Esta experiencia ya comenzó en los mismos discípulos. Si usted
me acompaña a Mateo capítulo 20. Allí tenemos una experiencia que vivieron los discípulos tremenda. En el capítulo 20, el versículo 20, dice que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. El Señor le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es un deseo común de toda madre que sus hijos tengan lugares especiales. Es natural que todos los papás queramos eso para nuestros hijos. Pero, ¿cuál es la motivación? En el versículo 24 dice estas palabras: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Usted se imagina, querido hermano, este problema que surgió entre los discípulos? 2 pidieron, a petición de su madre, quisieron estar en los lugares de privilegio. Pero 10 se enojaron. ¿Y por qué se enojaron? Porque también ellos querían estar en ese lugar. El Señor les responde, dice así: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fue una experiencia tremenda de los discípulos para mostrar la naturaleza con la cual nosotros nos expresamos en la vida. En la iglesia local se requiere unidad. Por eso el Señor Jesús estaba orando para que tengamos una unidad. La unidad de la iglesia, hermano, hermana, es el deseo del Señor, como un reflejo de la unidad de Dios el Padre con el Hijo. Saben, hermanos, el mundo está atento a cómo nosotros ejercitamos la unidad en amor. Por eso, la predisposición a la comunión no es una opción, sino una obligación. En primer lugar, porque esto que llamamos iglesia es el proyecto de Dios. En segundo lugar, porque esto que llamamos iglesia es el objeto de su oración. El anhelo de su corazón fue la unidad. Cuando tú y yo nos predisponemos a la comunión con nuestros hermanos, estamos haciendo lo que el Señor quiere, su voluntad. Somos la respuesta a la oración del Señor Jesús. En tercer lugar, tercera razón para predisponernos a la comunión. Déjeme decirlo de esta forma. El funcionamiento y el potencial de la iglesia local va a depender de la predisposición de sus miembros. Lo digo de nuevo. El funcionamiento y el potencial de la iglesia local depende de la predisposición de sus miembros. ¿Por qué digo estas palabras? En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo escribió tomando la figura del cuerpo para expresar el funcionamiento de la iglesia local. Capítulo 12, 13 y 14, enfocándonos en el uso de los dones. Obviamente no vamos a estudiar los tres capítulos. Tomaremos algunas porciones de este capítulo 12. No es la única vez que el apóstol Pablo utiliza la figura del cuerpo para ilustrarnos acerca de la iglesia. 1 Corintios 12, 13 y 14 es uno de los pasajes. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 21 es el segundo pasaje que podríamos mencionar con esta figura del cuerpo, haciendo referencia a la iglesia.
Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, también es otra porción de la Escritura que hace referencia a la iglesia local, tratando de ilustrarnos el funcionamiento como un cuerpo. Nosotros tomaremos algunas porciones de la Escritura aquí en Primera de Corintios. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué verdades encontramos en este capítulo 12? En primer lugar, queridos hermanos, encontramos que cada creyente tiene su propio don. No voy a hablar de los dones, pero quiero mencionar qué es un don, una capacidad sobrenatural. ¿Cuándo tenemos el don? En el momento en que conocemos a Cristo, somos capacitados sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, todo hijo de Dios, toda hija de Dios tiene al menos un don, mínimamente. Por eso aquí en capítulo 12, en el versículo 7 dice estas palabras: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En el versículo 11 dice esto: pero todas estas cosas las hace uno, hablando del Espíritu, dice, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno, en particular como Él quiere. Ahora, ¿qué está diciéndonos el apóstol Pablo aquí? Que cada uno de los creyentes por lo menos tiene un don. ¿Qué significa eso? Tú, yo, tenemos mínimamente un don. En el ejercicio de los dones, en la recepción de los dones y el ejercicio de los dones, están considerados todos los creyentes, todos los hijos de Dios. Usted, yo y cualquiera de que somos miembros de una iglesia local. Todos, sin excepción. Dios no hizo ni excepción ni acepción de personas. Todos al menos tenemos un don para ejercitarlo dentro de la iglesia local. Ahora, segunda verdad que aparece en este capítulo 12 de Primera de Corintios. El propósito de los dones es para beneficio de la iglesia. ¿Ve lo que dice Primera de Corintios 12:7? Termina el versículo diciendo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. En el versículo 25 dice estas palabras: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Saben, hermanos, la comunión tiene que ver con esto. Tiene que ver con el ejercicio mutuo y benéfico de los dones. Porque la salud espiritual, el desarrollo, la madurez de los miembros depende de ello. A modo de ilustración, Efesios capítulo 4, versículo 16, dice estas palabras, y creo que no necesita mucha explicación. Efesios capítulo 4, en el versículo 16, el apóstol Pablo hace esta declaración solemne. Dice la Escritura así, 4:16, hablando del Señor, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Nota las frases? Bien concertado y unido, se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, reciben su crecimiento en amor. Por eso digo, queridos hermanos, que la comunión tiene que ver con el ejercicio mutuo y benéfico de los dones, porque la salud espiritual, el desarrollo y la madurez de los miembros depende de ello. Depende de ello. ¿Qué otra verdad encontramos en 1 Corintios capítulo 12? Volvemos a 1 Corintios capítulo 12 y leamos, por favor, en el versículo 11. Dice la Escritura así, 1 Corintios 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lea el versículo 18 ahora. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Qué verdad encontramos en estos dos pasajes de la Escritura? Que el creyente no elige qué don quiere tener. Los dones son capacidades,
son distribuidos conforme a la soberana voluntad de Dios y no conforme a los deseos personales. Este acto soberano del Señor, por un lado, queridos hermanos, debe impedirnos a todos los miembros a buscar o a anhelar el don de otro, o a tener envidia y querer imitar el don de otro. Y debe impulsarnos, debe alentarnos a ejercer el servicio, el ministerio, conforme a lo que hemos recibido de Dios, conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué le digo esto, mi querido hermano? Porque dentro del pueblo de Dios muchas veces la comunión se rompe porque hay creyentes que no entienden esta verdad de que somos diferentes, tenemos distintos dones y estamos intentando hacer una misma cosa muchísimos y queremos y anhelamos y deseamos el don que Dios le dio a otras personas, pero no nos predisponemos nosotros a buscar, a saber, a descubrir, a desarrollar y a desplegar el don que Dios nos ha dado. ¿Saben cuándo nosotros vamos a ser felices en la iglesia local? Cuando descubrimos nuestros dones y los ejercitamos, y al hacer este ejercicio de nuestros dones estamos en la voluntad perfecta de Dios. Por eso no debemos buscar, ni anhelar, ni desear los dones de otros, sino descubrir, desarrollar y desplegar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Qué otra verdad encontramos en 1 Corintios capítulo 12? Dice en el versículo 14 estas palabras: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En el versículo 25 dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahora, queridos hermanos, la cuarta verdad que puedo extraer de este capítulo 12 de 1 Corintios es que la unidad de la iglesia está compuesta por distintos miembros. Es decir, la unidad de la diversidad de dones quita las desavenencias. Si cada uno de nosotros descubrimos nuestros dones, desarrollamos nuestros dones y desplegamos nuestros dones, créanme que la iglesia local se potencia. Dentro de la iglesia hay diversidad de dones. La conjugación de estos lo hace fuerte, lo hace efectiva a la iglesia local. Como ven, queridos hermanos, cuando Dios diseñó a la iglesia, lo diseñó con esta particularidad de funcionar entre sus miembros en una conjugación particular a lo que llamamos comunión. La predisposición a la comunión no es una opción, sino una obligación. Quiero concluir este tiempo de meditación, hermanos, trayendo a su memoria el ruego del apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Si me acompañan en la lectura, allí donde ustedes están, dice estos versículos así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Queridos hermanos, nosotros sabemos por la palabra que la comunión es algo preciado que Dios nos ha dado. La unidad de la iglesia es el proyecto de Dios. La unidad de la iglesia es el deseo del corazón por el cual Él oró el Señor Jesús. La unidad de la iglesia es la conjugación de nuestras capacidades como dones para beneficio de cada miembro dentro de la iglesia local. Y créanme, hermanos, que en ese sentido hay más de 50 mandamientos que tienen que ver cómo velamos los unos
por los otros. Pero en esta porción de la Escritura, cerrando nuestra meditación, hay 4 elementos necesarios para andar acorde a los propósitos de Dios. Nos ayudará a predisponernos a la comunión. La primera, dice aquí, hermanos, os ruego. No fue una imposición, no fue un mandamiento terminante, fue un ruego del corazón del apóstol Pablo. Y dice allí que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Ese es el primer elemento necesario para la predisposición a la comunión. Hermano, sin humildad no podemos hacer absolutamente nada. La humildad, esa modestia, alguien dijo, ese freno mental. Cuando pensamos que somos más, allí la humildad no existe. Por eso alguien dijo que ese es el freno mental. La humildad. ¿Hay algo por lo cual nosotros tendríamos que enorgullecernos o exaltarnos? Todo lo hemos recibido de Dios. Toda bendición nos ha sido dado de Dios. No hay nada de qué jactarse. Por eso la humildad es necesaria. Y la humildad predispone nuestras personas, a cada uno de nosotros, para ser partícipes en esta comunión. Segundo elemento. Aquí dice la Escritura, con toda humildad y mansedumbre. Alguien dijo de mansedumbre como poder bajo control. ¿Qué es la mansedumbre? Es la disposición del corazón para aceptar los designios de Dios. Mansedumbre. Y el Señor se acuerda lo que dijo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Los 2 términos que estamos hablando hasta este momento. Ahora, la mansedumbre nos permite a nosotros predisponernos a la comunión. Otro elemento, dice aquí la Escritura, soportándoos con paciencia. Otra palabra importante, largura de aguante, se podría llamar a la paciencia, como un sinónimo, una frase sinónima del significado de paciencia. Queridos hermanos, es sostenerse con largura de ánimo, con largura de aguante. Y de hecho, es necesario la paciencia. Un elemento que va a predisponernos a la comunión y a la unidad dentro de la iglesia local. Y un último elemento que está allí mostrado en el versículo 2. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Afecto profundo. Este amor es el amor ágape. ¿Y sabes cuál es la característica del amor ágape? Podría mencionarlo en frases. Te amo a pesar de, y complétalo con cualquier cosa. Te amo a pesar de que sos un gruñón. Te amo a pesar de que eres un gritón. Te amo a pesar de que eres impulsivo. Te amo a pesar de... ¿Cuánta falta nos hace este amor? Y por cierto, es el fruto del Espíritu. 4 elementos que nos ayudan a predisponernos a la unidad y a la comunión los unos con los otros. Y déjame terminar, el versículo 3 dice aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mis hermanos, tomo esta palabra, solícitos en guardar la unidad. Usted, como creyente, no importa cuántos años sea de creyente,
yo como creyente tengo la obligación de guardar la unidad. Yo no genero la unidad. La unidad es un proyecto de Dios. Su iglesia unida es la que Él quiere en su oración, así lo dijo. Su funcionamiento requiere una unidad de sus miembros. Y los elementos que me ayudan a ser parte en la comunión con otros es humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Pero es mi obligación guardar la unidad. Guardar la unidad. ¿Sabe cómo podríamos mencionar este tema de guardar? Es preservar su permanencia. Es custodiarla para que nadie la robe. Es disponerse para conservarla en el tiempo. Esa es la idea de guardar. Solícitos en guardar la unidad. Ahora termino con esta frase, querido hermano, hermana. La predisposición a la comunión no es una opción, es una obligación. ¿Por qué? Porque el Señor nos puso parte de un proyecto muy especial llamado iglesia. Porque el Señor oró por nosotros para que seamos uno. Porque el Señor diseñó su iglesia para que funcionásemos unos en beneficio de otros. Somos parte de la iglesia. Por eso la predisposición a la comunión no es una opción, sino una obligación. Si ha entendido lo que Dios ha hecho de la iglesia, entonces anímese a estar predispuesto a la comunión. Que el Señor bendiga este tiempo de meditar en la palabra, que les dé luces y más entendimiento. Muchas gracias. Termino diciendo, hermanos, que gracias a la comunión que tuvo la iglesia del Complejo Evangélico Pilar en su momento por iniciativa del hermano Carmelo Raciati, quien invitó a los hermanos que estaban allí en Lambertucci, esta persona que les habla de la palabra de Dios llegó a conocer al Señor Jesucristo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muy bien, gracias hermanos por estas palabras que el Señor ha puesto en su corazón. Y nos despedimos ya, pero lo vamos a hacer con una palabra de oración, así que les invito a inclinar nuestros rostros, a cerrar nuestros ojos para poder terminar con una palabra de oración. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial y Dios nuestro, Señor, te agradecemos por este día que nos has dado. Te agradecemos por estas palabras que hemos escuchado palabra tuya, Señor. Te agradecemos por ello, Señor, y te pedimos que tú bendigas a nuestro hermano allí en Escobar, como también hacía cada uno de nosotros aquí en Pilar, Señor. Te agradecemos porque hemos podido estar nuevamente, que tú permites de que por este medio nos podamos encontrar y podamos abrir tu palabra. También te queremos pedir porque por aquellos hermanos que no pueden conectarse, para que ellos puedan aún recibir el mensaje por medio de YouTube o de WhatsApp, Señor, que ellos puedan escuchar también tu palabra. Padre, agradecemos por todo y queremos pedirte por aquellos hermanos que están en este momento pasando por enfermedades, por aquellos hermanos que están de vacaciones, que tú los acompañes, que tú los bendigas, que tú los fortalezcas según la situación que estén, Señor. Padre Celestial, te agradecemos por todo y dejamos el resto de esta jornada en tus manos y te pedimos tu más rica bendición sobre esto que hemos escuchado. Señor, dejamos todo en tus manos, en nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos despedimos y si Dios lo permite será hasta el próximo miércoles, cuando a las 20 horas nos encontremos por medio de Zoom para escuchar la palabra del Señor nuevamente, como también así para tener nuestro momento de oración. Así que el Señor los bendiga y nos acompañe en este resto de jornada. Mandamos un saludo a los hermanos que no están tan cerca, pero sabemos que están conectados en YouTube, mirándonos y escuchando las palabras del Señor. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga y será hasta el próximo miércoles, Dios mediante.